Buenas, buenas, Buenas. buenas. Sean muy bienvenidos a un capítulo más de Entre Palmas. Esta intro cada vez nos va saliendo mejor. Claro, cada vez más ajustadito, ¿no? Ya le vamos dando la mano. Sí, por supuesto. Estamos muy agradecidos de estar una semana más acá con ustedes. Muchas gracias de poder compartir este momento. Agradecido con todos los que nos están siguiendo, están viendo los capítulos de a poco. Algunos están saltando, otros están viendo en orden. Me presento, soy Víctor Molas. Voy a estar acompañándoles el día de hoy en este capítulo. Y me acompaña... Mi nombre es Ángel Velázquez, siervo del Señor, servidor, compañero de este rinconcito, de este espacio tan lindo que tenemos, Así mismo. que es para servirte, para ti que nos estás escuchando. Este es un espacio que el Señor nos concede para poder proclamar el nombre de Jesús, para poder edificarnos unos a otros. Y agradecemos mucho por este espacio Condelab. Así mismo. Realmente somos muy gratos con la familia Condelab que nos cede este espacio, nos permite tener este espacio, las cámaras, los micrófonos. Realmente somos muy gratos con ellos por todo este ambiente que tenemos y por la oportunidad de realizar este proyecto. Realmente son de extrema ayuda, de extrema bendición. Cualquier cosa, si quieres grabar una música, grabar alguna cosa, ponete en contacto con la gente de Condelab. Están así mismo en Instagram. Y ellos van a solucionar cualquier duda, cualquier problema. Y van a guiarte, van a darte consejos sobre cómo comenzar quizá en eso. Así mismo, este rinconcito es un rinconcito donde nos encontramos cada semana, donde podemos debatir, hablar, argumentar de algunos asuntos importantes de la vida. Y en esta oportunidad nosotros vamos a tratar un tema bastante delicado, Exacto. si se quiere. Es un tema bastante polémico, actual de nuestra sociedad. Y vamos a hablar de la depresión, ¿no? Es un tema que va bastante de la mano con el... Ya no me acuerdo, yo ya no estoy en el orden de los capítulos, creo que fue el tema anterior que hablamos de la ansiedad. De la ansiedad, exacto. Tengo los órdenes así medio mal, pero... No, Sí, el no. anterior fue vicio digital. Exacto. Vicio digital, y hablamos de la ansiedad también. El capítulo 7 hablamos de la ansiedad. Sí. Y son cosas que yo creo que van bastante de la mano. Vamos a ir viendo como cuando estamos hablando sobre temas como la depresión, vamos a tocar también temas de ansiedad, de preocupación, de qué pasó, qué pasa, qué va a pasar. Y cosas que muchas veces nuestra mente nos engaña. ¿Será que esto es espiritual? ¿Será que esto es físico? Sí. ¿Cómo será que es esto? Sí, porque de hecho la depresión es un tema que está sonando bastante. Son muchas personas que nos dicen, mira, me siento deprimido, o que está pasando por una situación de depresión. Y a veces las personas quieren encontrar una respuesta. ¿Por qué siento tanta tristeza? ¿Por qué siento que me quiero aislar? ¿Por qué mi corazón se siente tan afligido? Claro. A veces es por una lucha, una prueba que se está atravesando, pero a veces no se sabe exactamente qué es lo que está ocurriendo dentro y hay cierta confusión. Entonces, allí es donde está el detalle, ¿verdad? ¿Qué es la depresión? Siempre fue así. Siempre lidiamos con la depresión. ¿Acaso Dios nos hizo seres deprimidos? Yo estaba triste cuando Él nos creó y dijo, no, estos van a tener tristeza. O creó al hombre y de repente dijo, bueno, no todo puede ser tan feliz, vamos a ponerle un poquitito de tristeza al asunto, ¿verdad? Y yo creo que no. Nosotros creemos que cuando Dios creó al hombre, Dios lo hizo perfecto, lo hizo a imagen y semejanza de Él. Es lo que las escrituras nos Claro, dicen exactamente. allí en el libro de Génesis nos muestra que Dios creó al hombre, puso su imagen, su semejanza en él, lo colocó en un lugar precioso para que pueda disfrutar de la presencia de Dios, de la comunión con Dios y de aquello que Dios había creado. Así mismo. Entonces había un gozo indescriptible en el corazón del hombre, había una comunión perfecta con Dios, pero entra el pecado y con el pecado entra las enfermedades, entra el dolor, entra el sufrimiento y la depresión hace parte de entra esto, ¿no? dentro de ese ámbito y realmente
el hombre fue creado es decir, en perfección, fue creado a semejanza de Dios. Y es difícil ponernos a pensar y decir, no, entonces ya era de... Venimos con la depresión de nacimiento, venimos con la tristeza de nacimiento. Sí creemos que Dios creó seres humanos con sentimientos, con pensamientos, pero ¿en qué momento pasó de encontrarnos en pleno gozo en la presencia del Señor a apartarnos de eso y que esa tristeza nos lleve a tomar una distancia de nuestro Creador? Porque ciertamente una comunión plena, estar en la presencia de Dios, eso causa gozo, Así eso mismo. causa alegría. Y yo creo que eso de alguna forma experimentó Adán y Eva. Ellos pudieron experimentar ese gozo pleno, esa comunión plena con Dios. Lamentablemente ellos pecaron, ellos se dejaron engañar por la serpiente. Y esto trajo consecuencias severas, tanto físicas como espirituales, para el hombre. Entró la muerte, entró esa separación entre el hombre y Dios. Y bueno, y la depresión hace parte de este asunto. Y bueno, nosotros trajimos algunas definiciones, ¿no? Acerca de qué es la depresión. Así mismo, tenemos la definición que dice, que se encuentra en internet, que sería la definición, esta vez no de Wikipedia, cambiamos, Pero es la Organización Mundial de la Salud que la Así define mismo. así, ¿no? que dice, según la Mundial de la Salud, la depresión es un desorden mental común caracterizado por una persistente tristeza o pérdida de interés en las actividades que normalmente disfrutarías, acompañada por una incapacidad de realizar actividades diarias por al menos 2 semanas. Es complicado esto, porque la persona que está sufriendo depresión siente una indisposición total para todo. No tiene ánimo de levantarse de cama, quiere estar allí o a veces quiere dormir mucho o a veces ni quiere dormir. La persona que siente o está en un estado de depresión siente una tristeza profunda, Así mismo. que esto le causa, ¿verdad? Incomodidad, tantas cosas, lo que escucha, lo que ve, las personas que le rodean, quiere aislarse, quiere estar allí, como quien dice, en la oscuridad, en oculto. Hay un... Justamente esta semana estuve viendo una película, que es una película bastante conocida, que se llama Inside Up, o Intensamente, creo que es en español el nombre. Y es una película que está nuestra protagonista, que se llama Riley, y ella tiene sus sentimientos dentro de su cabeza, y en la película vemos cómo los sentimientos actúan como para ir moviendo lo que ella hace, lo que ella piensa. Y es interesante porque hay un sentimiento que se llama felicidad, y felicidad le odia a otro sentimiento que se llama tristeza. Y llega un momento en el cual tristeza, comienza a tocar algunas esferas que eran pensamientos felices. Y tristeza decía, no sé por qué tengo ganas de tocar esto. Y Riley acababa de tener un shock muy fuerte de mudarse de una ciudad a otra. Y realmente estaba en un momento que era, ¿por qué estoy sintiéndome triste? Y interesante cómo esta película lo coloca de esa manera, tipo, ¿por qué tristeza tiene que tocar los momentos felices y arruinarlos? Porque esa idea de depresión muchas veces inclusive va a nuestro pasado, a momentos que veíamos como felices y se convierten en tristes porque es como que ya no existen. Claro, es como que si empañara todos los recuerdos, Exacto. todo lo que vivimos, e incluso el presente que nosotros vivimos está empañado por la tristeza y todo lo vemos desde una óptica triste. Y es claro, ¿cómo puedes levantarte? ¿Cómo puedes trabajar? ¿Cómo puedes hacer amistades si tu corazón está en profunda tristeza? Exacto. Es algo tan complicado, tan difícil. Ahora, las estadísticas dicen que se estima que la depresión afecta a aproximadamente 300 millones de personas en el mundo, mayormente mujeres. Mucho. Es decir, las mujeres tienen esta tendencia a la depresión. Son muchísimas personas que son atacadas por depresión, 300 millones de personas. Y dice que
sabemos que si hay depresión en un miembro de la familia, el riesgo de que otros puedan padecerla aumenta. Es decir, que es como, tal vez, no sé si el ejemplo sea Fuera el correcto, fuera el correcto, no sé, médicamente. no lo estoy pensando así muy bien para darte este ejemplo, pero es como una frutita podrida que se acerca a otra y afecta de alguna manera. Y realmente, si nos ponemos a pensar, muchas veces los sentimientos o cómo se sienten personas que nosotros consideramos importantes nos afecta Sí, extremadamente. exacto. Por más que seamos fuertes, por más que no querramos, el sentimiento o la forma como la otra persona actúa a veces Claro. nos afecta de alguna u otra manera, ¿verdad? Pero cuando nosotros pensamos en depresión, ¿qué es? ¿Es una condición física o es una condición espiritual o viceversa? Porque algunos dicen que es algo meramente físico. Y otros te Y van otros al dicen otro que es extremo. algo, van al otro extremo y dicen es algo meramente espiritual. ¿Cómo nosotros podemos encontrar un punto de equilibrio en esto? Yo creo que el punto de equilibrio es más simple de lo que muchas veces se habla y es los dos. Claro, ambas cosas. Es ambas cosas. Es decir, es parte física, porque sabemos que es una enfermedad que es diagnosticada por un médico, en este caso un psicólogo, psiquiatra, pero también sabemos que a nosotros los cristianos, muchas veces por algo espiritual es que terminamos cayendo en un problema físico. Sí, porque no es fácil, digamos, determinar dónde termina la biología y comienza La lo que es la espiritualidad. espiritualidad. Dónde es que comienza esa parte física o esas conductas pecaminosas. Es muy difícil porque están como interligadas, ¿no? Claro. Cuerpo, alma, nosotros somos hechos de un componente físico y un componente espiritual, ¿verdad? Material e inmaterial. Y a veces estas cosas se entrelazan y es difícil, digamos, con detalles saber dónde comienza una cosa, dónde termina. Yo creo que nosotros no debemos caer en los extremos. Exacto. Decir que es algo solamente físico o solamente espiritual. Y muchas veces, cayendo en alguno de estos extremos, algunas personas dicen, bueno, un cristiano no puede deprimirse. Porque si un cristiano tiene el Espíritu Santo, Siempre tiene que estar en gozo, siempre tiene que estar y, feliz. y el gozo es uno de los frutos del Espíritu, entonces no puede deprimirse. Y la verdad que cuando nosotros vemos esto a la luz de las Escrituras, vemos que no. Es bastante No falso. necesariamente. Hay cristianos que sí se deprimen. Hay cristianos que son afectados por la depresión. De hecho, nosotros vemos algunos ejemplos en las Escrituras. Por ejemplo, David. Así ¿verdad? mismo. David, él estuvo bastante afligido, bastante triste. Es claro que la causa de su tristeza era su propio pecado. Su propio pecado. La condición pecaminosa de David lo condujo a una profunda tristeza. Entonces, en el caso de David, era algo espiritual. Así Tenemos mismo. el caso también De Moisés. de Moisés también. El caso de Moisés, la Biblia menciona que él estaba extremadamente triste, deprimido por el pecado de su pueblo. Sí. Pueblo desobediente. Un pueblo que no obedecía para nada a Dios, un pueblo que inclusive se había convertido en un pueblo idólatra. Y era como que él estaba con una tristeza extrema. Yo me imagino a Moisés pensando, todo lo que ya hizo Dios por nosotros, ¿qué está haciendo este pueblo? Este pueblo ha visto la gloria de Dios, ha visto la maravilla de Dios, ha visto cómo Dios nos ha conducido en medio del desierto y aún este pueblo se comporta de la manera que se está comportando, está siendo desobediente a la ley de Dios
Y claro, eso le generó impotencia Así mismo. a Moisés, Sí. que incluso, si no mal recuerdo, él pide a Dios Chau, que le quite. quítame de acá. Sí, No tiene sentido. No tiene sentido ya vivir así, ¿verdad? Es decir, realmente, y ahí notamos, porque sabemos que uno de los, perdón, se me fue una de las características de la depresión puede llegar a ser esa no ganas de vivir, esa Sí. ganas de decir, ya no puedo, ya no Sí, puedo. pasar para otro mundo, ¿no? Y ahí vemos cómo realmente Moisés inclusive tenía esta característica de decir, Señor, realmente no puedo más, ya hasta acá llegué y ya no quiero saber nada. Tenemos el ejemplo también de Jeremías, conocido como el profeta Llorón. el profeta llorón. Y bueno, algunos le conocen así, como el profeta llorón, porque realmente Jeremías se lamentó muchísimo por la condición en la que estaba también viviendo el pueblo de Israel, aparte de las cosas que Dios le había revelado que iba a hacer con su pueblo, y esto le generó profunda tristeza, y ahí nosotros tenemos también las lamentaciones, ¿verdad? De Jeremías. Este hombre se lamenta, este hombre llora por causa del pueblo. Entonces, vemos que hombres de Dios, instrumentos de Dios, hombres que sirvieron al Señor de todo corazón, también pasaron por esta situación. Elías, ¿recuerdas el caso de Elías? Tenía en mi cabeza que Elías literalmente quería suicidarse. Sí, en el caso de Elías es muy, muy interesante porque Dios le había dado la victoria. Él pudo vencer A los profetas a los de profetas, Baal. ¿verdad? De Baal. Dios le dio una victoria preciosa, Inmensa. inmensa a Elías, pero de repente él escucha que, que él va a ser atacado, ¿no? por Reina. la reina, y él viene y esto le afectó profundamente. Se esconde en una cueva, ya no quería vivir, No quería comer, no no quería comer. vivir. Entonces Dios tiene que tratar con la depresión de Elías. Dios tiene que tratar con la vida de él. Dios tiene que tratar con su tristeza. Darle comida, decirle que descanse, que duerma. Y vemos un caso que es bastante espiritual, por ejemplo el caso de Elías, que era un caso en el que él acababa de tener una victoria gracias al Señor, y él era consciente de eso porque Sí. él había orado al Señor para que envíe fuego, para destruir, y era, Elías, ¿cómo puede ser que una mujer te amenaza y estás así? ¿Cómo puede ser que después de semejante victoria que tuviste gracias al Señor, cómo puede ser que el mismo Señor que te dio eso ahora te está desamparando ante esta mujer? Sí. Es un caso muy, muy interesante que nos tiene que llevar a una reflexión. ¿Cuál es la reflexión? Que nosotros, las personas que están deprimidas, acusarlas de que están en esa condición por causa del pecado, No es correcto. estamos haciendo mucho daño. Sí. Estamos afectando a esta persona que incluso puede llegar a una depresión aún más profunda por las acusaciones, ¿verdad?, que estamos haciendo. En vez de ser personas que lleven e inyecten esperanza, prácticamente nos ponemos en la posición de los amigos de Job. Job Totalmente. padeció tanto y los amigos lo que hacían era apuntarlo y decirle, mira, tú estás en esta condición por causa de algún pecado que cometiste. Eso ponían limón, sal en la herida, Sí. todo lo que tenían. Entonces muchas veces nosotros podemos encontrarnos en la posición de acusar a algún hermano o a alguien, ¿verdad?, que está pasando por esta situación, haciéndole pensar de que lo que él está viviendo es por causa del pecado, cuando no necesariamente es así. Exacto. Y yo creo que realmente, o sea, hay muchos casos diferentes. No podemos dar ejemplo de no tenés que hacer esto específicamente porque no sabemos cuál caso está viviendo vos o está viviendo algún familiar cercano tuyo. Pero muchas veces, esto fue algo que una vez me dijo un pastor, me dijo, muchas veces el silencio es la mejor palabra que le puedes dar a alguien. Sí. Y justamente en el libro de Job,
él estaba diciendo, el momento en el que más ayudaron los amigos de Job fue cuando estaban callados. Cuando se quedaron callados, cuando apenas estaban sentados allí. Y vemos que fueron las palabras de Dios que alimentaron el corazón de Job. Y Dios restauró la vida de Job. Job pasó por un proceso muy difícil. Él perdió su familia, perdió sus hijos, su esposa, sus bienes. Todo. Todo. Perdió todo. Aparte de eso, una enfermedad terrible con llagas. Pero Dios restauró la vida de Job. Así mismo. Lo que quiero decirte con esto es que la depresión puede ser apenas una etapa oscura que estás viviendo. Puede ser que sea esa etapa difícil de confusión, de oscuridad que estás viviendo, pero es solo por un momento. No significa que vas a vivir en ese estado para siempre. Dios quiere restaurar el corazón de las personas. Dios quiere restaurar las vidas que están pasando por depresión. A veces sí, a veces la depresión es por pecado. Hay veces Y aquí nosotros no podemos desligarnos del asunto espiritual. Dijimos que puede ser una condición física, pero también puede ser un asunto espiritual. A veces la depresión ocurre por situaciones allí ocultas en el corazón, por pecados cometidos. Y eso va generando raíces, proporciones gigantescas dentro del corazón. El pecado es así, el pecado destruye, el pecado nos aleja, el pecado nos quita el gozo, el pecado produce oscuridad en el corazón. Es como que nos coloca una venda para que no veamos el perdón que tuvimos de Jesús en la cruz. Sí, nos roba totalmente el gozo. Y muchas veces hay cosas que pueden contribuir, ¿verdad? El no confesar el pecado, el mantenerse aislado, el creer que puedes solo, que puedes salir de esa situación solo o sola, contribuye a que esa depresión sea cada vez y más profunda. Y muchas veces esa frustración de querer hacer las cosas solo, sola, termina llevando a esa depresión, porque es yo puedo, al final no pude, lo intenté de nuevo, otra vez no pude, y es como que terminas en un ciclo diciendo no sirvo para nada, no soy útil, no puedo hacer nada. Y realmente la vida del cristiano no es una vida de llanero solitario, no es una vida de yo soy el líder de esta manada y me puedo mover solo. Es una vida que la Biblia dice que es para ser vivida en comunión con los hermanos. Hoy estuve leyendo justamente la historia de la conversión de Pablo y cómo él cuando Ananías va y le quita las escamas que dice que tenía en los ojos y demás, como dice que los hermanos se acercaron a él y que Pablo estuvo, creo que dice, 4 o 3 días con los hermanos ahí, estudiando, recapacitando todo lo que estaba pasando, y después salió a evangelizar directamente. Es decir, la importancia del ánimo, del quitarte las confusiones que tiene el estar en comunión entre los hermanos. Para mí no existe ese cristiano que dice, yo no estoy bien con la iglesia, pero estoy bien con Dios. Eso no existe. ¿O qué decís, pastor? No existe. Nosotros tenemos que estar en comunión con la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Si tú no estás en comunión con el cuerpo, no vas a estar en comunión con la cabeza, que es Cristo, ¿verdad? Y es tan precioso poder disfrutar de la comunión, porque la iglesia del Señor es una familia. Qué bueno es cuando nosotros estamos pasando por alguna prueba, nuestro corazón está afligido, estamos pasando por alguna depresión y estamos siendo acompañados por nuestros hermanos. Estamos siendo acompañados por un pastor, por un líder espiritual o por tu hermano allí, el que se sienta a tu lado, te da unas palabras de ánimo, de esperanza. A la luz de las Escrituras, nuestro corazón es confrontado a la verdad, nuestro corazón es conducido a los pies de Cristo y es como que volvemos otra vez nuestro ánimo vuelve otra vez a despertar.
nuestro corazón vuelve otra vez a brillar, ¿verdad? Entonces es precioso poder contar con la ayuda de hermanos, con personas que te aman, con personas que están cuidando de ti. Por eso es que una de las por así decirlo, uno de los medios que tienes que buscar para poder salir de la depresión es buscar ayuda, contar, hablar. A veces las personas que están pasando por depresión creen que es solamente ella o él que está pasando por esa situación y que poco importa para el otro. Es mentira. La vida importa, tu vida importa. Entonces yo creo que un paso muy importante es conversar, es hablar, es buscar ayuda. Cristo, como bien lo acabamos de decir, Cristo nos dejó una familia, que es su iglesia. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestra fragilidad, la necesidad que nosotros tenemos. Entonces es necesario buscar ayuda. Y realmente muchas veces es como que sentimos que no importa y terminamos aislándonos más y eso termina siendo peor porque cada vez nos sentimos que menos somos importantes y es como que es un ciclo repetitivo que termina simplemente hundiéndonos cada vez más y termina alejándonos cada vez más del Señor. Es decir, es importante no solo buscar ayuda en la iglesia, buscar ayuda profesional también. Profesional, es claro. muy importante, un psicólogo. Es decir, y se tiene mucho ese tabú de que el psicólogo es para locos. No precisamente eso. Es decir, es bueno y muchas veces es necesario ir a un psicólogo, escuchar lo que tiene un profesional a decirte. Es decir, la enfermedad no deja de ser, la depresión no deja de ser una enfermedad. Ya iba a decir, bebé. Entonces hay que acudir al médico que se ocupa de hacer eso. Es decir, si yo estoy engripado, voy al hospital para que me digan qué puedo hacer. Sí, Y de la misma manera funciona con la depresión. Sí, en este caso, a veces creo que hasta un psiquiatra, Sí. que es la parte de la ciencia, la parte científica, porque, como dijimos, si bien la depresión no necesariamente es un asunto espiritual, como bien puede serlo, pero también puede ser un asunto físico. A veces nosotros podemos llegar a tener un desorden químico en nuestro cerebro. Sí. Puede haber una baja de serotonina, de alguna hormona. Puede que de repente la persona esté presentando algún problema de diabetes, que también uno de los síntomas es depresión. O la persona puede estar padeciendo algún problema de tiroides, ¿sí? Y no lo sabes. Entonces es importante buscar ayuda médica para poder diagnosticar y saber si es un problema físico o es algo que va más allá. ¿Ves? Si es algo espiritual también. Así mismo. Otro punto también que queríamos colocar como para combatir en medio de la depresión sería que cuando la depresión es por pecado, la solución es arrepentirnos. En la mayoría de los casos de depresión no producida por un desbalance químico, la consejería bíblica puede llegar a ser suficiente para solucionar ese problema. Sí. Es decir, porque somos conscientes cuando pecamos. Sí. El Espíritu Santo nos discierne y nos exhorta y tenemos esa espinita que está clavada. Claro, y sabemos que esa tristeza allí es causada por un pecado. Es algo que nosotros cometimos, una ofensa contra Dios o contra nuestro hermano, nuestro prójimo. Y sabemos, porque tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad?, en nosotros. Y yo creo que allí, en estos casos, es importante ser acompañado a través de un consejero bíblico que pueda conducirte, pueda guiarte, pueda darte buenos consejos a la luz de las Escrituras. Y te digo que el 90% de los casos de personas que vienen por una depresión por causa de pecado son restaurados, son transformados Y realmente por medio de Cristo. es el recordar de que no existe error que pueda ser más grande, pecado que pueda ser mayor que el sacrificio de nuestro Salvador en la cruz.
Sí. Es así de simple, no hay forma, no existe nada que sea mayor que eso. En la Biblia dice que Él murió por nosotros cuando todavía nosotros éramos pecadores. Si no es que Él dijo, y yo estoy muriendo por un santito luego. Este no va luego a pecar entonces. Si Sí. peca, no hay forma que yo le perdone. Porque a veces nosotros medimos las misericordias de Dios por aquello que nosotros hacemos o dejamos de hacer. A veces pensamos que si hemos cometido tal o cual pecado, entonces Somos imperdonables. Dios nos ama menos, ¿verdad? Y resulta que no. El amor de Dios no cambia. El Señor nos ama independientemente de nuestro pecado. Claro, Él no quiere que nosotros vivamos o permanezcamos en esa condición de pecado. Su misericordia no cambia, su amor no cambia. Y su Gloria a perdón Dios está que es allí. Y así. gloria al Señor que es así. Porque si no estábamos... Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros tenemos una falsa comprensión de quién es Dios, ¿verdad? Y eso también contribuye a nuestra tristeza. Ahora, si esa tristeza es por causa del pecado, está bien. Eso lo dice Pablo, ¿verdad? Si nuestra tristeza es por causa de ese error, de ese pecado que nosotros cometimos, está bien, arrepintámonos, confesemos nuestro pecado y avancemos, sigamos adelante. Ahora, si no se trata de pecado, entonces puede que se trate de algún desbalance químico en nuestro cerebro, en tu cerebro allí, ¿verdad? Que eso tiene que ser chequeado por un médico. Así mismo. El médico tiene que observar, ver cuáles son las variables allí y tal vez él te va a recetar algún medicamento para poder controlar y poder llevar los niveles químicos en tu cerebro de manera correcta a lo que necesitas. A veces también una buena dieta, una buena alimentación, lo que nosotros consumimos, no solamente alimentos, sino lo que consumimos visualmente, ¿verdad? A través de las redes sociales, todo eso contribuye, todo eso o puede nutrirnos espiritualmente o puede desnutrirnos también o puede afectarnos también en nuestras emociones. Entonces tenemos que ver cada uno de estos indicadores. Y si estás pasando por una situación de depresión, la invitación de este podcast es que puedas acercarte a alguien, que puedas conversar con alguien, abrir tu corazón y juntos, ¿verdad?, podamos salir de esa situación. Realmente. Y es un poco triste todo, que no hay ni una luz de esperanza. A mí me gustaría leer un versículo, que es un versículo que a mí en lo personal siempre me sirvió de mucho consuelo y de mucha esperanza en momentos difíciles, momentos tristes. Y es recordar que Dios está con nosotros. Amén. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Si la fuerza viene de Él, no es nuestra. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sí, hermosa palabra. El Señor es quien nos sustenta con su brazo fuerte. Y recordando, ¿verdad?, que el Señor, Él no promete que seremos exentos de tribulaciones, de dolor, de sufrimiento, sino que Él promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entre Palmas, este es un podcast que el Señor ha puesto en nuestro corazón para hablar a tu corazón. Y si de repente estás pasando por un problema de depresión, por una tristeza profunda, por algo del pasado que viviste, algo que estás viviendo en el presente, recuerda que la verdadera paz no se encuentra en el mundo, la verdadera paz no se encuentra en el mar, allí sereno, entre las palmeras. La verdadera paz se encuentra en las manos del Señor. Se encuentra en saber que estamos fundamentados, estamos arraigados en la roca que es Cristo y nada nos separará de Él. Así mismo, estamos muy agradecidos que hayan podido llegar hasta este momento. Realmente somos gratos por la bendición que Dios nos dio de ser parte de este proyecto. Y la idea nuestra es poder ser de bendición para las personas que ven. Si es que
están con algún problema de estos, vayan con los especialistas, vayan con un consejero espiritual, que realmente les va a servir mucho apoyo para liberar eso y para realmente buscar dónde está el problema y buscar solucionarlo. Espero que les haya gustado este capítulo. Nos despedimos en este momento. Dios les bendiga. Chao y que el Señor te proteja y te guarde. Adiós. Chau, chau.